¿Cómo lo recibe Tito, ¿Cómo lo recibe al hijo pródigo de Coqui Capitanich? Llevo en mis oídos la más maravillosa música, decía el viejo Perón. Qué grande, bueno. Bueno, realmente lindo, bueno, me gusta esta. Bueno, un saludo muy especial a toda la gente que está en la compañía del programa, compartiendo con nosotros la programación. Vamos a hablar un poquito también hoy de... Ayer comenzamos con un tema que obviamente tiene que ver con la República Argentina y de la que se habla mucho, que es la corrupción. Así que en un ratito vamos a tener la comunicación telefónica con una persona que vive día a día y que ve lo que es la pobreza, en este caso en la provincia de Santa Cruz. Es una diputada a la cual ha accedido gentilmente en charlar con nosotros y mejor dicho, Ricardo la va a entrevistar. Pero dentro de un ratito va a ser eso. Y vamos a hablar un poquito de todo lo que significa el hablar de la pobreza, el hablar de la corrupción. Un poquito, como decíamos, el compromiso de mostrarnos o de mostrarle a la gente lo que ha sucedido en estos últimos años y lo que no queremos que suceda. Y lo que queremos es que la gente sepa a quiénes han votado, quiénes son los que todavía siguen en el circuito de la política, quiénes son todavía los que todavía tienen cara para seguir a negar cosas que la realidad y que por supuesto obviamente lo que es los números, como quien dice, los papeles dan por sentado. Así que hoy vamos a hablar un poquito de eso y también de otras cosas importantes aquí en nuestro programa Sin Fronteras. Yo, aprovechando que la diputada va a estar en un ratito, quiero hacer una pequeña introducción de lo que estamos hablando, de lo que lo que el país comenzó a debatir a partir del índice del INDEC, no del INDEC sino de la UCA, que fue el que dio el índice de la pobreza más alto que hemos tenido en estos últimos años. Los expertos en la transparencia pública y en la política económica muchas veces no suelen vincular un fenómeno con otro fenómeno, vamos a decir así. Sin embargo, los que vivimos y sufrimos en carne propia todos los días esto, los nocivos efectos que han dejado estas políticas culturales y sociales de los últimos 12 años, realmente nos duele lo que pasa. La corrupción y la pobreza, como lo decíamos ayer, son las dos caras de una misma moneda. Tienen las dos cosas que ver. No hay una cosa es la corrupción, no, son las dos cosas, son las mismas. Es más, fíjese, la corrupción, la pobreza y la mentira podrían ser consideradas como las tres caras de una moneda, que sería una moneda falsa, porque la moneda tiene solamente dos caras. Pero estos tres elementos se juntan para que haya este tipo de índice de pobreza que tenemos hoy en la República Argentina. Desde mayo del 2003 hasta diciembre del 2015, no se puede entender la enorme pobreza estructural separada de los bolsos de José López, las licitaciones truchas que hicieron multimillonarios a Lázaro Báez, a Néstor, a Cristina, la manipulación de los datos del INDEC que empezaron con el índice de precio al consumidor y terminaron con la escandalosa decisión de dejar de medir la pobreza y la indigencia. En un país serio no podés dejar de medir cómo está marchando el rumbo de tu economía. Una cosa que fue algo impresionante, que solamente pasó acá. Si yo considero, y muchos consideran, que la administración de los Kirchner pudo imponer la manipulación de las cifras del INDEC 3 años después de haber asumido, cuando cualquier argentino podría darse cuenta que cuando usted iba al supermercado las cosas aumentaban, las cosas no era lo que decía lo que ellos pretendían informar. Y yo me pregunto, si lograron imponer una verdad, una mentira, como una verdad, mejor dicho, una mentira tan evidente, ¿cómo no iban a sentirse los dueños de la Argentina? En materia de corrupción, con lo fácil que es robar en este país sin ser detectado, investigado, imputado, procesado y finalmente condenado, como era en este país. La pobreza, la corrupción y la mentira son el combo completo de este sistema perverso del gobierno anterior.
Mientras Moreno nos mentía en la cara, y hoy se pelea con Navarro por el tema del INDEC, mientras Moreno nos mentía en la cara, Néstor, Kirchner, Cristina usaban a Lázaro Báez, a Cristóbal López, para hacerse multimillonarios e intentar perpetuarse en el poder, cosa que gracias a Dios no lo han logrado. Todo al mismo tiempo, todo al mismo precio, para quienes argumentaban que Moreno... Hay gente que dice que Moreno no era igual a Néstor, a Cristina, porque no se hizo rico, no quedó rico. Era igual o más culpable que los demás porque fue el mayor propagador de la gran mentira nacional, la mentira que destruyó la estadística, la mentira que ocultó las cifras reales del desastre. Y lo hizo mientras Ricardo Jaime visitaba al expresidente a últimas horas de la tarde para llevar bolsos con dinero y hacer sus negocios espurios. Mucha gente pensaba que el accidente en Once, que llevó más de 50 muertos, fue solamente un accidente esporádico por una persona que se durmió manejando el tren y que no pudo frenar a tiempo. Eso era parte de la corrupción. El no poner en funcionamiento adecuado a las cosas que tienen que manejar las personas, en la que se tiene que manejar la persona, era parte de la corrupción, parte del dinero que se robaban. Nadie me puede hacer creer a mí hoy en este tiempo. Ayer escuchaba las declaraciones de Cristóbal López y de la gente que decía que hicieron un fisco, o mejor dicho, hicieron una estafa al Estado de 1.200 millones, hizo Cristóbal López, no pagó los impuestos para mantener fuentes de trabajo. Es una cosa ingenua. Lo que hicieron con los 1.200 millones de dólares que se robaron o que no pagaron al fisco fue comprar multimedios de comunicación militante que no tenían nada que ver y que por supuesto aumentaron aún más la pobreza. Es cierto, ni la pobreza, ni la mentira, ni la corrupción empezaron con los Kirchner, pero ellos consolidaron estos tres fenómenos juntos como lo había hecho antes ningún otro gobierno. La provincia de Santa Cruz fue la prueba de laboratorio de donde vino todo este sistema de robo y de saqueo al país. Porque aunque nadie, ni siquiera quienes sufragaban de haber conocido a Néstor Kirchner de Argentina pidieron participar que el ex gobernador y su sucesora lo harían en Argentina tan político y económico y cultural como lo hicieron en su provincia, terminó por suceder eso. Fueron, por supuesto, al país e hicieron lo que hacían en Santa Cruz. Así y es, para Adolfo. terminar, cuando parecía destinada a transformarse en una de las provincias más ricas y modernas del país, con miles de millones de dólares cobrados por las regalías petroleras, muchos pozos de petróleo y muy pocos habitantes, hoy Santa Cruz es semejante de barajuste. Vamos a hablar un poquito con la diputada que ya está al aire, que nos va a contar un poquito de todo lo que está pasando en Santa Cruz en este tiempo, por supuesto, de Argentina tan pero tan difícil que nos toca vivir. Así es, Adolfo, y bueno, ya estamos con la diputada Roxana Reyes, con quien vamos a estar hablando precisamente de la situación de Santa Cruz, de la situación que nos lleva a plantearnos, ¿no es cierto? Esto de que hablábamos recién, de este editorial tuyo de hace un ratito nada más, en donde hablabas de corrupción, de mentiras, de hambre, de pobreza, y le damos la bienvenida a la diputada Roxana Reyes, a quien le vamos a decir que se presente, que nos diga de qué sector viene, a quién representa en Santa Cruz. Buenos días, Roxana, ¿cómo le va? Buenos días a la audiencia. Cuéntenos usted de qué partido es, Roxana. Yo soy de la Unión Cívica Radical, tenemos en Santa Cruz un frente electoral, Unión para Vivir Mejor. Este frente electoral está formado por el socialismo, está formado por un partido provincial que se encuentra Ciudadano y también en su oportunidad por el masismo, ¿no? En Santa Cruz.
Nosotros llevamos como candidato a gobernador al diputado nacional Eduardo Costa, quien ganó las elecciones en Santa Cruz para gobernador, y obviamente que le fue arrebatada, nos fue arrebatado a todos los santacruceños la gobernación por obra y arte de una inconstitucional ley de lemas que está impugnada en todas las instancias de la justicia, y en este momento aguarda la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Esa es más o menos mi presentación. Soy diputada provincial y bueno, estamos en este momento haciendo la función legislativa. Roxana, un tema que tal vez es muy natural y común en la provincia de Santa Cruz, pero que obviamente le duele a los santacruceños y le duele a los políticos de bien, porque la política no es toda sucia. La política tiene a muchos políticos que han hecho muchas macanas en el país, en distintos sectores en el interior del país, pero también tiene la otra parte, que tiene a los políticos que se la juegan por la gente, que viven para trabajar y que acompañan un montón de cosas que tienen que ver con la república, con la democracia, con el federalismo y con la honestidad. Lo que le duele a Santa Cruz es lo que le duele al país: la corrupción, el hambre, la pobreza. ¿Cómo vive Santa Cruz, Roxana, estos tantos años que ha tenido de una familia que ya parece feudalismo? Bueno, claramente nosotros sufrimos este modelo al que vos estás haciendo referencia durante 24 años. 12 años, por ahí podemos hablar de una situación recargada, porque además tuvieron el gobierno nacional. Y esto en el marco de la impunidad, y en el marco de la corrupción, y en el marco de todo lo que vos has descrito, obviamente que en Santa Cruz se convirtió en algo de lo cual no se podía hablar, o sea, era la suma del poder. Acá yo te quiero destacar que el ciudadano santacruceño no está a favor de los Kirchner. De hecho, te digo, han perdido las elecciones. Y realmente sufren esto muchísimo, porque es algo que se ha metido en todas las instituciones del Estado. Vos tenés presente que no solamente tenés una gobernadora ilegítima por efecto de una ley de lemas, sino que tenés además un poder legislativo que funciona de una forma arbitraria total. Está en la justicia la sesión que aprobó un endeudamiento luego de habernos evacuado en una sesión clandestina, evacuaron a la oposición y a puertas cerradas y aprobaron un endeudamiento ilegítimo de nada menos de 10.000 millones, que es un tercio del presupuesto de la provincia. Tenés un Tribunal de Cuentas en Santa Cruz, que es quien ejerce el control de los actos en el Estado, quien debería hacer las denuncias penales, que nunca ha hecho una denuncia penal en Santa Cruz. No hay un funcionario público preso ni procesado en Santa Cruz. Y esto es muy llamativo, porque además habla de cómo funciona la justicia. Y tenés este Tribunal de Cuentas que está integrado por 3 miembros elegidos por el Ejecutivo, o sea, quien tiene que ser controlado, contrariamente a lo que ocurre en cualquier lugar con los organismos de Contralor. Acá el organismo de Contralor está integrado por 3 miembros designados por el Ejecutivo y uno solo por la oposición, ¿sí? Y esto es un mandato constitucional, está escrito en la reforma de la Constitución que hizo Néstor Kirchner. Entonces, este tipo de cuestiones es lo que ha generado que acá en Santa Cruz, de la mano de un gran desfalco en la obra pública, de la mano de lo único que tenemos en empresas, o sea, lo único que tenemos en actividad, perdón, dije en empresa, fue un acto fallido. La única actividad que tenemos es la actividad estatal. Casi el 50% de la población económicamente activa depende o trabaja del Estado. Hay temor, vos le pedís a cualquiera que hable y tiene alguien que depende del Estado, que puede perder su trabajo, que puede dejar de ser prestador del Estado, que le puede dejar de pagar los servicios que le presta el Estado, porque acá no hay industrias, acá no hay empresas, acá no hay un plan productivo. Esto es lo que dejó 24 años de quemamismo. Roxana, realmente lo que está describiendo es terrorífico. Y es como lo decía yo en la locución al principio, el feudalismo en toda su extensión, y obviamente ahí hay gente que es dueña de la provincia, que lamentablemente es dueña entre comillas, ¿no es cierto? Porque los verdaderos dueños, que son todos los ciudadanos de Santa Cruz, están sufriendo este tipo de cosas, y cómo van recayendo nuevamente, lo que estamos viendo en los últimos tiempos, los corruptos del gobierno nacional, del gobierno anterior, cómo van recayendo nuevamente a Santa Cruz para estar en el gobierno de Alicia Kirchner. Qué triste, ¿no?
Esto es una constante que está sucediendo, que estamos sufriendo, que sabíamos que iba a pasar, o sea, se recargó este gobierno de todo lo que fue los funcionarios y el funcionariato a nivel nacional. Vos tenés presente, por ejemplo, un caso grave, porque además no solamente significa que tenemos a todos estos funcionarios nacionales acá, ¿sí? Con una soberbia y acostumbrados a cuestiones que ya no pueden, a las que no pueden acceder desde el punto de vista del manejo del poder, sino que además tenemos, por ejemplo, a quien está procesada, como es Angelina Bona, procuradora del Tesoro, procesada por no cumplir su función en las denuncias que tenía que hacer para defender al Estado Nacional por el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, quien está procesada, imputada de no haber cumplido su función como procuradora en defensa del Estado Nacional, ahora la tenemos como el fiscal de Estado en Santa Cruz, a cargo de la defensa de los intereses de Santa Cruz. O sea, esto es tremendo para nosotros porque realmente es como que vemos que de vuelta nuestras instituciones se van infectando de estas cuestiones, de esta gente que realmente ya ha demostrado que no le interesa Santa Cruz y ni siquiera que le interesa la nación. Entonces sí, y después tenemos casos paradigmáticos como de la lectura del boletín oficial, porque hay cero acceso a la información pública. Acá no podés obtener acceso a información pública en cuanto a plantel de personal, en cuanto a ningún tema que tenga que ver con el manejo de lo público. Tanto es así que mientras Máximo Kirchner, diputado nacional, vota a nivel nacional en el Congreso la ley de acceso a la información pública, porque los números de Cambiemos parece que hay que conocerlos, cuando cruza la frontera de Santa Cruz, acá no hay acceso a la información pública, pero no para un ciudadano. La ley de acceso a la información pública nacional dice que cualquier ciudadano en 5 días puede pedir una información y se la tiene que brindar en un formato accesible, bla, 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 bla. Acá en Santa Cruz, no un ciudadano, imposible. Un diputado provincial que quiere analizar si otorga el voto para un endeudamiento, un diputado provincial que quiere conocer determinados datos del Estado para poder hacer proyectos legislativos que sean acorde a la realidad de Santa Cruz y pide un informe como el stock de la deuda, por ejemplo, algo muy sencillo, no puede acceder a eso. Entonces, en Santa Cruz no hay acceso a la información pública, pero en Cambiemos, Máximo Kirchner vota un acceso a la información pública. Entonces, bueno, en ese marco, nosotros leemos el boletín oficial, tratamos de ver lo que se dignan a publicar. Recordemos que el director del boletín oficial hasta hace poco era nada menos que el marido de Angelina Bona, quien tuvo un acto de agresión con el periodista Nacho Otero. Estamos hablando de esta gente, ¿no? Y entonces encontramos en el boletín oficial, por ejemplo, que tenemos contratado a Eduardo Barcesat, abogado de Madres de Plaza de Mayo, y hoy es consultor jurídico de la Fiscalía de Estado de la provincia. No lo hemos visto jamás ni entendemos cuál es el sentido de que esté. Después tenemos a Graciana Peñafort, directora de Asuntos Legales de la AFCA, antes. Sí. Ahora asesora letrada a nivel Dirección General de la Fiscalía de Estado, y así te puedo nombrar muchísima gente que ha venido del Estado Nacional. Es increíble, Roxana, lo que usted está contando y cómo se va mostrando, porque a nosotros mismos nos cuesta, como medios, poder tener información desde la provincia de Santa Cruz como si esto fuera, no sé, de la estratosfera, como si la provincia estuviera extraída directamente del planeta Tierra y solamente está en un lugar donde es imposible acceder. Los medios en Santa Cruz, Roxana, están sufriendo estos aprietes de esta gente que fue la creadora de la ley de medios, que fue la dueña de la madre de las batallas, que fue también la responsable de que vengan a hablar muchos y muchas, como dicen ellos, ¿sí?, de la pluralidad de voces, cosa que en sus terruños no ocurre como ocurre, o sea, como lo que está pasando en Santa Cruz, existe y pasa exactamente igual en la provincia del Chaco, que son los dos feudos. Es tremendo, inclusive esta es una cuestión. Por ejemplo, en Santa Cruz, los dos medios más importantes de comunicación que tienen radio y diarios están en manos de funcionarios del Estado provincial. Imposible. Tanto es así que en algunos casos ni siquiera hacen editoriales, sino que hacen operativos o operetas de prensa.
Claro. ¿sí? Entonces, tenés vedado el tema, se maneja como una cadena oficial, como si fuera un boletín oficial, determinados diarios del oficialismo. Además tenés imposible el acceso nuestro, no hay ninguna posibilidad de acceso al canal oficial, a lo que sería el canal 9 de televisión. Ni siquiera designaron o le dieron intervención correcta al vocal por la minería que tendría que intervenir en el canal de televisión. La prensa en Santa Cruz es absolutamente, está absolutamente presionada y claramente nos vedan el tema de la posibilidad de comunicación. Por eso es que irrita tanto desde el gobierno provincial que nosotros, y nos echan tanto en cara que nosotros hablemos con los medios nacionales. Y para nosotros y para los ciudadanos de Santa Cruz es un vaso de agua en el desierto saber que se ponen los ojos sobre Santa Cruz después de 24 años de postergación, cuando en realidad, como decían en un programa nacional el otro día, es donde nació el huevo. Acá estuvo el huevo que generó todo este entramado de corrupción tan pesada de que la encontramos a cada paso que vamos. Acá yo te podría hablar de tantos temas. Podría hablar, por ejemplo, de una caja de una obra social de Santa Cruz que está intervenida hace 24 años y no nos quieren dar informe del funcionamiento de la caja, y se han encontrado solamente en un periodo de 8 meses un defalco de 85 millones que no está denunciado penalmente, que el Tribunal de Cuentas no lo ha denunciado penalmente. Entonces realmente esta corrupción nos está matando a los santacruceños, y todos han visto lo que son los lugares periféricos, la falta de infraestructura, la falta de agua en Caleta Olivia, y realmente es una situación muy penosa después de haber tenido el dinero que hemos tenido y la muy poca densidad poblacional. Tendríamos que ser todos una provincia riquísima, acomodados en Santa Cruz, muy ricos en Santa Cruz. Seguro. Roxana, yo quiero contarles que estamos autorizados para decirle a usted que si usted lo permite, que usted pueda ser vocera de Santa Cruz en nuestro programa las veces que usted lo necesite. Y además, decirle a usted que puede hablarle a otros sectores de la oposición que confluyen con usted en este reclamo y en esta lucha tremenda por recuperar la democracia, la institucionalidad y la república y el federalismo en la provincia de Santa Cruz, que tienen espacio en este programa, que es un programa que tiene que ver con la federalización de la información, ¿sí? Que sale en todo el país y que ustedes le van a poder contar a todo el país qué está ocurriendo en Santa Cruz, de los distintos sectores que confluyen con ustedes en la lucha por la democracia en la provincia de Santa Cruz, ¿sí? Quiero que sepa esto. Desde ya muy agradecida, porque le vuelvo a repetir, lo que sucede en Santa Cruz diariamente es muy grave y a veces nos sentimos muy solos. Hemos estado muchos años donde realmente no se nos escuchaba, donde por una razón u otra había como un encantamiento con este modelo, cuando nosotros sabíamos realmente, porque lo veníamos sufriendo, que este modelo al único que enriquecía eran los amigos del poder, que no le hacía bien al pueblo, que generaba más pobreza, que se basaba en el asistencialismo, que claramente ponía a la gente de rodillas desde su dignidad misma, ¿sí? Se ha combatido en Santa Cruz todo lo que sea un emprendimiento privado. No tenés ningún emprendimiento privado, no tenés una sola chimenea, y realmente todo lo que se ha hecho es desde la entrega de asistencialismo poco antes de las elecciones, o manejando los fondos del Estado y generando además muy poca educación. Vos tenés presente que Río Gallegos es una capital provincial que no tiene un cine, tiene una sala pequeña que ha puesto un empresario, pero no tiene un cine como tal, lo cual indica la falta de desarrollo de la cultura. No tiene un teatro. Santa Cruz realmente no tiene todo aquello que tuvo hasta, creo que 50, 60 días de clase por un paro docente, por un enfrentamiento innecesario del gobierno provincial con los docentes. Nuestros chicos seguramente este año van a aprobar el año sin cumplir contenidos básicos, y esto se debe fundamentalmente a un plan orquestado para tener a la sociedad cada vez más indigna, cada vez menos preparada, cada vez con menos acceso a la información. Así que todo esto que ustedes me ofrecen para nosotros es muy importante.
Roxana, yo quiero contarle que nosotros estamos informados de lo que está pasando en Santa Cruz, de que estamos orgullosos de que haya gente como usted, ciudadana santacruceña y argentina, que está allí luchando por los demás, y que nosotros no estamos en la capital federal, pero somos una cadena de todo el país del interior, ¿sí? Vivimos, nuestro programa se conduce, el programa Sin Fronteras está conducido desde, fíjese, desde Neuquén, el centro, el norte de la Patagonia y el centro del país, y la ciudad de Resistencia, que es la otra provincia que sufre como ustedes, ¿sí? Las vivencias de los kirchneristas, ¿sí? De aquellos que han dejado muy mal al país, ¿sí? Claro que sí. Entonces, quiero que sepa que vamos a trabajar con ustedes, que ustedes tienen la libertad de venir a contar, y además de esto, quería preguntarle con todo lo que usted había contado, porque nosotros pusimos en nuestro editorial corrupción, mentiras, hambre y pobreza. Y el hambre que está viviendo Santa Cruz, si usted me lo permite decirlo, no pasa solamente por el estómago, sino que además del hambre del estómago, está el hambre cultural, el hambre de conocimiento, el hambre de educación que esta gente se ha dedicado a erradicar para tenerlos, obviamente, atados a un miserable plan y que no tengan ideas de poder crecer en la provincia como ciudadanos argentinos. Qué triste. Y esa es la pobreza tremenda que está viviendo Santa Cruz, que se junta con el hambre de alimentos y el otro alimento que es la cultura. Qué triste y qué bueno también porque haya gente como ustedes que están denunciando continuamente. Y me pregunto yo, Roxana, ¿ustedes no han analizado pedirle al Congreso de la Nación que piense en intervenir la provincia de Santa Cruz? Mira, yo te explico, yo pertenezco al espacio político, yo te dije de la UCR y en particular, y esto es importante destacarlo, de quien hoy debería ser el gobernador electo de Santa Cruz, de Eduardo Costa. Realmente nosotros somos gente absolutamente y profundamente democráticas y entendemos que los mecanismos deben funcionar de una forma, digamos, ordenada en lo que se refiere a la vida interna de la provincia. Hay una acción judicial relativa a la ley de lemas. Entendemos que estamos en una situación tremendamente crítica en cuanto a la gobernabilidad de Santa Cruz, porque gobierna Alicia Kirchner sin legitimidad y de una forma muy maquiavélica en determinados puntos. Pero también entendemos que está la justicia nacional, que debe expedirse, y también entendemos que se deben cumplir determinadas etapas en la vida política de Santa Cruz, incluso la etapa donde se deba tomar conciencia, ¿sí?, de lo que significa llegar a tocar fondo con los kirchneristas, porque de lo contrario siempre va a existir este planteo de que nos hacen ahora aún hoy. Vos imaginate, si hoy que yo pido el stop de la deuda en la Cámara de Diputados para ver si puedo aprobar un endeudamiento, dicen que soy golpista. Yo hoy que atiendo el teléfono, te atiendo el teléfono a vos y te puedo contar lo que pasa en Santa Cruz, dicen que pongo palos en la rueda y que soy golpista, ¿sí? Vos imaginate el estigma que pueden llegar a generar este espacio político que es el kirchnerismo tan afincado en Santa Cruz ante un planteo de este tipo. Nosotros entendemos que por el contrario nos tienen que hacer una transición ordenada, cosa que va a ser bastante difícil, hablando del kirchnerismo, pero estamos convencidos de que nosotros con Eduardo Costa vamos a hacer gobierno dentro de 3 años y estamos trabajando para que la provincia no sea un desmanejo como ellos pretenden, porque ¿por qué se pretende un desmanejo desde el kirchnerismo? Porque no interesa Santa Cruz, esto hay que tenerlo claro, no interesa el gobierno de Santa Cruz. Santa Cruz lo único que da es una guarida, un aguantadero y da impunidad, pero lo que se busca es volver a nación, esto es claro. Entonces, realmente nosotros lo que tenemos es que proteger las arcas de Santa Cruz, proteger al ciudadano de Santa Cruz lo más posible y hacer lo necesario para que dentro de 3 años recibamos la provincia lo más ordenada posible, porque entendemos que el ciudadano de Santa Cruz, también acompañado por el resto del país, empieza a perder miedo, empieza a animarse, empieza a hablar. Esto es todo un proceso, diría Lilita, es un parto y lo tenemos que pasar, o sea, tenemos que vivenciarlo como un parto, como pasó a nivel nacional, que hubo que vivirlo.
Yo iba a Buenos Aires cuando recién estaba el kirchnerismo en el poder central y me animaba en un taxi a hablar de lo que sucedía, trataba de explicarlo, de contarlo, como traté de explicarlo a diferentes sectores políticos y no lo creían, porque el relato era muy fuerte. Exacto. Y realmente lo pudieron instalar en todo el país. Realmente es lamentable lo que se ha logrado hacer. Entonces, en Santa Cruz, que viene con mucho más, digamos, está mucho más enfermo de este kirchnerismo, necesita atravesar esta instancia de la forma más cruda posible, por decírtelo de alguna forma. Bueno, en realidad sí, se siente y yo creo que ustedes más que nadie tienen el derecho de plantear que todo sea en forma legal, en forma constitucional y que de una vez por todas, cuando salgan realmente por la puerta grande para poder volver a entrar por la puerta chica, ¿sí? Porque seguramente... Legitimados. Totalmente. Nosotros queremos ganar las elecciones. Exactamente. Ya las hemos ganado, pero las hemos ganado, imagínate lo que ha hecho Eduardo Costa. No es poco, es una patriada lo que ha hecho Eduardo, porque Eduardo es el hombre que más ha recorrido Santa Cruz, de punta a punta, que realmente ser opositor y ser empresario en Santa Cruz es ser muy valiente, porque Eduardo Costa tuvo 5 años la DGI adentro de su empresa. Tener un emprendimiento como el de Eduardo Costa, que da trabajo a tanta gente, ser empresario y resistir cuando, por ejemplo, se le quemó el hipertehuelche de Caleta Olivia y para él no había agua. Bien, estas son las cosas que tuvo que vivir nuestro candidato. Entonces, realmente nosotros queremos tener legitimidad y ganar estas elecciones y no vernos expuestos a otro tipo de mecanismos para acceder al poder. Yo le pido disculpas por inmiscuirme, ¿no es cierto?, en los proyectos que ustedes seguramente deben tener, pero yo creo que van a tener que sumar uno, y va a ser una gran cárcel en Santa Cruz para poder meter presos a todos esos delincuentes que están hoy en el gobierno, ¿sí? Porque va a tener que ser grande, Roxana, va a tener que ser grande, porque todos deben ir presos. De todos modos, contamos con la ayuda de Nación para esto. Bueno, fenómeno. Roxana, yo le vuelvo a insistir. Nosotros la vamos a estar molestando. El país quiere saber lo que le pasa a los otros argentinos que viven en Santa Cruz, ¿sí? Porque hoy todos nos estamos sintiendo santacruceños un poco y queremos defender a nuestros hermanos argentinos de Santa Cruz. Quiero que lo sepa y que vamos a estar llamándolos para que ustedes nos cuenten lo que está pasando y que sepan que pueden denunciar absolutamente lo que sea necesario dentro del programa Sin Fronteras y dentro de esta federación de medios, que son medios de baja potencia, donde ustedes recorren cada lugarcito en distintas partes para poder hacer campaña, ¿sí? Entonces, cuenten con todos esos medios que van a divulgar, van a difundir, van a interesar y van a mostrar y demostrar lo que ocurre en la provincia de Santa Cruz. Sepan que vamos a estar con la República, que vamos a estar con la democracia, con el federalismo, con la Constitución nacional y obviamente con la Constitución de la provincia de Santa Cruz para que mejore, para que sea realmente vivible la provincia de Santa Cruz. Roxana, sepa usted que tiene el país a mano para contarle lo que le pasa a Santa Cruz y que todos juntos podamos resolver esta enfermedad tremenda que es la corrupción. Muchísimas gracias, realmente te escucho y me emociona porque vos te imaginarás que después de tantos años escuchar realmente que hay posibilidad de que el resto del país sepa lo que pasa en Santa Cruz y de alguna forma nos sentamos acompañados en esta lucha que no es fácil, te repito, no es fácil en absoluto. Nosotros a veces cortamos el teléfono y decimos, ¿y ahora qué vendrá? ¿Ahora qué pasará? Porque realmente hasta represalia suele haber en distintos momentos y de distintas formas, así que realmente esto para nosotros es muy valioso. Yo se lo voy a transmitir a mis pares. Nosotros somos Cambiemos en Santa Cruz en este momento. Estamos tratando de hacer generar otra forma de hacer política. Estamos tratando de cuidar nuestros recursos naturales, que son los recursos naturales de todo el país. Vos fíjate que en esto estamos peleando por la caducidad de áreas hidrocarburíferas de Lázaro Báez y de Cristóbal López, que no conseguimos que se caduquen, y son recursos que no se están explotando, y nosotros estamos perdiendo realmente fuentes de trabajo. O sea, hay muchísimos temas y que realmente afectan a todo el país de punta a punta y a lo que es el federalismo en la Argentina. Así que te agradezco muchísimo tus palabras y quedo a tu disposición. Cómo no. Roxana Reyes, diputada
Ella es de la Unión Cívica Radical, está en el equipo Cambiemos de Santa Cruz y nos acompañó hoy, en esta mañana sin fronteras, para todo el país. Ustedes que nos están escuchando en toda la República Argentina, estamos en una tarea impresionante. Tenemos que llevar lo que está pidiendo Santa Cruz, auxilio. Santa Cruz está pidiendo ayuda de todos los hermanos argentinos. Tenemos que lograr que cada argentino sepa lo que le duele a Santa Cruz, lo que le duele a los otros argentinos en el sur de la Patagonia. Así que vamos a seguir informando y a continuar con todos estos contactos que vamos a tener con la provincia de Santa Cruz. Muchísimas gracias, Roxana Reyes. Gracias, hasta luego. Hasta siempre. Adolfo, en un ratito nos vamos a ir a las tandas comerciales, a las buenas noticias y a compartir con nuestros comerciantes la buena nueva de cada día. Pero te pedí que escucharas cada palabra de lo que iba a hablar la diputada provincial Roxana Reyes. Ahora, sí, desde el Chaco, porque vos vivís lo mismo que los santacruceños, quiero que me cuentes qué sentiste en este momento y qué es lo que vos opinás sobre la versión de este Santa Cruz que le duele al país. Bueno, Ricardo, realmente es como te decía la diputada, poder expresarse a través de nuestros medios, que son medios federales que están a través de todo el país y que son de baja potencia y que son medios grandes, no medios chicos como muchas veces la gente dice, medios grandes porque permiten que la gente y que las personas puedan expresarse. Con respecto al análisis, tendríamos que estar días y días analizando cuál es la enfermedad que tiene esta enfermedad de la corrupción que tiene Santa Cruz. Yo tengo dos datos para que mientras hablaba la diputada y la escuchaba con mucha atención, que me quedan para por hoy cerrar este tema de Santa Cruz. Yo creo que vamos a seguir porque hay con el tema, cuando vos hacías la pregunta de por qué no se interviene, la Cámara de Diputados ha pedido un endeudamiento fiscal de 1.000 millones para solucionar una paradoja, realmente una cosa absolutamente que no se puede creer en un país, mejor dicho, en una provincia donde tiene una provincia petrolera, donde entra mucho dinero, donde hay muchas regalías por el petróleo. Entonces, bueno, eso no se ha aprobado. Y el tema es dos cosas. Frigerio decía el otro día que, bueno, que hay que esperar, prácticamente no quieren intervenir la provincia porque eso sería tomado como una lectura política y el gobierno tiene algo de olfato en eso y dice, bueno, vamos a esperar. Lamentablemente en la espera los que van a seguir sufriendo van a ser los santacruceños, pero creería que a pedido del público, como quien dice, a pedido de la población, yo creo que el gobierno va a tener que intervenir tarde o temprano esta provincia que cada vez está siendo más mal manejada. Y tengo una estadística que, como siempre decimos, los números son los números, no mienten. O sea, uno puede decir, hoy salió la luna y está lloviendo y está mintiendo, pero cuando uno dice, bueno, esto es esto y esto es aquello y está el número, está el número. Hay una estadística, Santa Cruz tiene 300, según el último informe de censo que se ha hecho en la provincia, 340 y pico de miles de habitantes. El 48,5% de esos 348.000 habitantes son empleados públicos, Ricardo. Sí. En un lugar donde tendría que haber más empleo privado que empleo público. Seguro. ¿Sabe por qué? Porque ahí se manejan grandes empresas petroleras, se paga muy bien. ¿Usted se acuerda que había una época donde toda la gente se vamos al sur que se gana bien? Bueno, este esquema sistémico de poder tener la mayor cantidad de empleados públicos no trasciende por el tema de que se necesiten empleados públicos en la provincia de Santa Cruz, sino que trasciende porque tienen asegurado el 48,6% de los votos. Ese ha sido la perversidad del manejo de la gestión de los Kirchner en Santa Cruz. Una gestión que ahora se ve invadida por Zanini y por un montón de gente que se fue a meter ahí en esos lugares escondiditos, como si fuese que nadie lo iba a descubrir, disparando de la justicia, tratando de hacer un perfil bajo hasta que pase y hasta que volvamos, como dicen ellos.
realmente en una provincia que tiene tan poquito, tanta superficie, porque Santa Cruz es grandísimo en su superficie de territorio y es muy chico con respecto a los habitantes, el que tenga el 48% de empleados públicos realmente es impresionante. Obviamente no escapamos a Chaco tampoco, porque Chaco también vive la misma situación. Tenemos el gobierno que sigue, ayer lo escuchaba al intendente de Resistencia, muy suelto de cuerpo, con una sonrisa como él es tan simpático con su nuevo look, diciendo que, yo ayer le anticipé algo, que el culpable de este sistema de pobreza es el gobierno de Macri. Y realmente causa pena porque es un analfabeto, además de ser un ladrón es un analfabeto, o mejor dicho es un pícaro bárbaro, porque el tipo sabe de números y está sabiendo que a lo mejor de esos 30% de puntos que se dice de pobreza, o que mejor dicho que tenemos de pobre en la Argentina, 5% lo haya creado Macri a través, ¿sabe de qué? De dejar afuera a mucha gente que estaba trabajando en la administración pública, en distintos lugares, y que ellos se habían encargado de superpoblar en este último tiempo. Pero el otro 25 viene hace 12 años atrás, desde el finado, después con la viuda, y así toda la farolera. Entonces, me parece que esto de que lo quieran tomar el pelo y ponerse a decir por sus canales, porque el Canal 9 es de Capitanich, ponerse a dar una información como si fuese un catedrático de la economía y de la política, y decir que el culpable es nada más ni nada menos que Macri, me parece una falta de respeto y que le siguen tomando el pelo a la gente. Pero bueno, nosotros estamos para esto, para difundir, para informar a la gente. A muchos les gusta, a muchos no les gusta. Esto no es un programa político, es un programa de información. Y eso es lo que tratamos de hacer día a día. Así es. Vamos a seguir en contacto con esta gente, con la gente de Santa Cruz, como con la gente también de Formosa, que hasta ahora, mire, si la diputada Reyes, recién, a la cual respeto y agradezco muchísimo la deferencia que ha tenido de darnos la nota para el programa, la diputada Reyes nos decía lo difícil que es hablar en un medio en Santa Cruz. Nosotros en Formosa no hemos podido hablar con nadie, nadie quiere hablar, Ricardo. Lo vamos a intentar, Adolfo, y lo vamos a lograr, ¿sí? Porque, sí, porque nuestro programa es federal, porque nuestro programa va a llegar a los formoseños y vamos a intentar de que todo el país lo saque de la mugre en la que están viviendo, ¿sí? La mugre corrupción, ¿sí? Entonces, perfecto. Vamos entonces al encuentro de las buenas noticias. Se vienen entonces nuestros anunciantes, también un poquito de cómo está el tiempo en todo el país y además de eso, obviamente, un tema musical para compartir la música con todos los argentinos que sintonizan Sin Fronteras Radio TV. Los protagonistas están en contacto. Llegamos a la raíz de la información. Estamos donde está la noticia. Noticias en primera plana. Los protagonistas están en contacto. Llegamos a la raíz de la información.